entienden por una familia diversa? Bueno, si preguntamos al común de, de nuestras comunidades de fe, nuestras iglesias, ciertamente en nuestras congregaciones nos enfrentamos a diferentes tipos de familias que son no tradicionales. Podemos contar con familias que tienen papá y mamá, familias que tienen abuelos, nietos, tías, tíos criando, eh, diferentes, ¿verdad?, modelos de familia, eh, que uno los ve a diario en nuestras congregaciones, ¿verdad? Este, y que en algunos casos pueden ser la mayoría de la membresía que tienen algunas de nuestras comunidades, ¿verdad? Notamos que esta familia nuclear de papá, mamá, hijo, hija, etcétera, pues muy a tono con el modelo socioeconómico en el que vivimos, ¿verdad? Este, donde ahora mismo pues se rompen estas dimensiones de clan que existían antes, ¿verdad? Donde uno veía a toda la familia, abuelo, abuela, tío, tía, padre, madre, ¿verdad? Criando alrededor de los niños, de las niñas. Pues hoy en día pues la familia tiende a ser más nuclear, y luego de ser más nuclear pues con el divorcio, con otras situaciones se generan, pues notamos que existe una amplia diversidad de modelos familiares en este momento. Sobre la diversidad de modelos familiares, ¿qué opinas sobre la familia que está constituida por papá, papá, niño o mamá, mamá, niño? Bueno, en el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, pues existen diversidad de opiniones al interior. El Concilio de Iglesias de Puerto Rico es un organismo diverso, y diverso al fin, pues ha tenido diferentes acercamientos a ese tema. No podemos decir que existe un consenso en torno al modelo familiar que abraza el concilio como tal. Hay denominaciones que pueden validar ese modelo como modelo familiar como tal. Otras pues que escogen afirmar el modelo de familia que tiene que ver con la relación, ¿verdad?, heterosexual y hombre-mujer. Eh, pero todas las denominaciones que componen el Concilio de Iglesia de Puerto Rico se han manifestado en torno a recibir a todos y a todas en el seno de nuestras congregaciones. Es decir, y como dice el mismo Evangelio, el que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿verdad? Así que independientemente del modelo que se afirme en nuestras iglesias, pues lo cierto es que hay apertura para que todos y todas asistan a nuestras congregaciones, participen, reciban palabra, colaboren de diferentes maneras. Así que no existe un consenso per se en el concilio de iglesias como tal, pero sí existe la apertura a recibir a todos y a todas en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discrimen. Usted acaba de expresar ahora que están abiertos a recibir a quien quiera llegar a ustedes. Entonces, Claro, ¿a qué le atribuye que exista esa percepción de que están luchando la comunidad religiosa, algunos miembros de la comunidad religiosa con algunos miembros de la comunidad LGBT? bueno, para empezar, el Concilio de Iglesia de Puerto Rico no está luchando con nadie en torno a ese tema, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de nuestras denominaciones, eh, más bien afirman un modelo, ¿verdad?, de lo que es ser familia. este, y yo me atrevería a decir que esa afirmación se basa o debe basarse en el testimonio que se vive desde la iglesia. O sea, uno afirma una creencia y la mejor manera de afirmarla es con el testimonio. Eso a su vez permite el que podamos agilatar un contexto, una realidad que se da en el país o que se puede estar dando en el país, y sobre ella pues reflexionar, sobre ella entonces abrirnos
a ver qué es lo que está sucediendo y ser pertinente a la realidad. Pero yo quiero hacer claro que el Concilio de Iglesias de Puerto Rico no está luchando en este tema. Nosotros no participamos de la marcha del 18 de febrero, y eso se lo hicimos saber a nuestros hermanos de la Fraternidad Pentecostal y a los organizadores de Puerto Rico Se Levanta en Pro de la Familia, con quienes tenemos excelentes relaciones, nuestros queridos hermanos en la fe. Pero nosotros decidimos no participar de esa marcha, por ejemplo, porque entendemos que cualquier duda que pueda existir sobre el alcance de las leyes que están presentadas ante la legislatura, la manera de aclarar eso es en el trámite legislativo. Así que nuestras iglesias escogen afirmar modelos particulares de ser familia. Algunas tienen mayor apertura hacia estos sectores y hacia estos hermanos, ¿verdad?, de las comunidades que usted menciona. Otras denominaciones nuestras prefieren, a base de su acercamiento bíblico, teológico y pastoral, afirmar el modelo tradicional, pero en ninguna de nuestras iglesias ni se afirma el discrimen, ni se afirma la controversia. Incluso algunas nuestras han escogido expresamente no entrar en controversias públicas con ningún sector de la sociedad civil. Nosotros no creemos que este sea un tema como para entrar en controversia con otros sectores, porque al entrar en controversia, eso de por sí genera un enrarecimiento de la discusión de los temas, y entonces a veces ni tan siquiera se entra en los méritos de los temas, y entonces se van por las ramas, se van por situaciones que degeneran en discusiones hasta lamentables, ¿verdad? Así que, pues, en ese sentido, nosotros abogamos más por una discusión sosegada, reflexiva, en diálogo, incluso cuando en el seno nuestro no existe un consenso en cuanto al tema. Desde la perspectiva de espectador, ¿cómo catalogaría la marcha? Bueno, yo diría que en la marcha es o fue un genuino esfuerzo de expresión de un sector religioso en nuestro país, y digo un sector porque vuelvo, el tema religioso es mucho más diverso de lo que se plantea, ¿verdad? Y yo vivo y trabajo constantemente con esa diversidad. Así que, hablando de diversidades, aquí estamos todo el tiempo trabajando con diversidades. Así que a mí me parece que la marcha fue un genuino esfuerzo de expresión de un sector religioso que quiere hacerles y quiso hacerles saber al país sobre qué piensa del matrimonio, de la familia, del modelo familiar, y como parte de este sistema democrático en el que vivimos, pues nosotros tenemos que avalar cualquier expresión que haga ese sector o cualquier otro sector en torno a aquellos asuntos que le preocupan. Así que en ese sentido, nosotros entendemos que fue un ejercicio genuino de expresión, y como tal, pues avalamos el derecho que tienen estos hermanos a expresar sus posiciones en torno a lo que es el familia y lo que es el matrimonio. ¿Sería correcto entonces decir que el Concilio de Iglesia está de acuerdo con que exista la separación de Iglesia y Estado? Nosotros comparecimos a la Convención Constituyente del 52 para defender la separación de Iglesia y Estado que está al día de hoy en la Constitución. Estoy hablando del reverendo Miguel Limardo, que en ese momento era secretario ejecutivo de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico. Compareció a nombre de esa versión de lo que hoy en día es el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, para abogar por la completa separación de Iglesia y Estado, incluso más, vamos a decir, más tajante que lo que en ese momento abogaba, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica abogaba por la separación de Iglesia y Estado, pero tal y como se reconocía en ese momento la jurisprudencia de los Estados Unidos. Nosotros entendíamos y aún entendemos que la separación debe ser pues mucho mayor. Abogamos por la separación de Iglesia y Estado, hemos sido defensores de la misma, incluso hemos comparecido a foros defendiéndola,
lo cual no implica que no haya colaboración entre gobierno, iglesia y sociedad civil en torno a los problemas que nos aquejan, pero siempre respetando las esferas de acción de cada cual. ¿Cómo llegamos al respeto y la diversidad desde el sentido espiritual? Bueno, la misma noción de lo que es la Trinidad. Dios es uno y trino. Dios es uno y es diverso. Hay un cántico paraguayo que dice que Dios es Dios familia, ¿verdad? Dios es Dios familia, Dios Trinidad, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Obviamente estoy hablando de la tradición cristiana, ¿verdad? O sea que Dios mismo contempla una diversidad en torno a su ser divino, porque reconoce, ¿verdad?, el Dios creador, el Dios Padre, pero reconoce también el Dios que se encarna, que se hace hijo del hombre, que está y vivió y padeció entre nosotros, pero también Dios es espíritu, ¿verdad?, que es trascendencia, que es creatividad, que es consolación, que es presencia constante. Así que desde la misma esencia del Dios que hemos creído y afirmamos, ese Dios en su esencia es diverso en sí mismo, es uno, pero también es diverso. De la misma manera, la historia de la iglesia es la historia de las diversidades. Uno analiza el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, por ejemplo. Tenemos los que seguían a Pablo, que eran más hacia los sectores paganos del mundo del siglo I después de Cristo, y tenemos a los judaizantes o a los judeocristianos que están representados entonces en Santiago, ¿verdad? Y cómo desde ese concilio de Jerusalén esas diversidades se sientan a pactar cómo vamos a trabajar el hecho de que somos diversos, y se llega a unos acuerdos, y esos acuerdos uno los ve en las cartas del Nuevo Testamento, cómo hay unos énfasis, cómo Pablo acusa a Pedro, por ejemplo, en un momento dado en la carta a los Gálatas, cómo el Pablo que escribe la carta a los romanos está pendiente de unas cosas, pero en la carta a Timoteo pues hay unas estructuras que se van creando, y por ende hay que responder a unas necesidades particulares. O sea, la historia de la iglesia, incluso del canon bíblico, es la historia del canon de las diversidades también. Y de la misma manera que podemos encontrar textos de vida, podemos encontrar textos de terror en el texto bíblico, y todos están en el canon. ¿Ves? Cómo trabajar con la diversidad de encontrar textos de terror, ¿verdad?, que muchas veces se citan. Es una biblioteca. Y obviamente pues hay unos textos que cuando se leen literalmente uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como esos textos están en el canon, ¿verdad?, pues uno ve que hay un canon de diversidad, que en un momento se afirman unas cosas, en otro momento se afirman otras. Claro, cuando uno le estudia y hace una lectura composicional del texto a la luz de la práctica de Jesucristo, y cómo Jesucristo reinterpreta entonces unos textos, cómo la comunidad neotestamentaria interpreta el texto de las escrituras de Israel, pues ya uno ahí encamina un nuevo entendimiento, y uno sabe, por ejemplo, que el código del Levítico y el Deuteronomio tenía un objetivo, y el objetivo era un pueblo pequeño diferenciándose con los persas, con los egipcios. Por ende, las prácticas sexuales y las prácticas sociales de esa gente, este pueblo que está con otra agenda, que está abriéndose paso en ese Medio Oriente, ¿verdad? Ese Dios que habla en el Sinaí, entonces establece y dice, lo que hace y lo que hace tú no lo puedes hacer porque tu agenda es de libertad, tu agenda es de vida. Así que tú tienes que diferenciarse de tienes que diferenciarte de este otro. Y de ahí que viene mucho del código del Sinaí, del Levítico y del Deuteronomio. ¿Ves? A la luz de Jesús, a la luz de la libertad que Jesús predica, a la luz del amor que Él predica. Entonces eso se convierte entonces en la clave hermenéutica de interpretación de textos, que uno los puede leer a primera vista y verlos como texto de terror, pero a fin de cuentas hay vida, hay salud, hay identidad, hay libertad en el contenido de esos textos. ¿Ves? Pero están ahí, por ende es un canon diverso. Hablando de diversidad, o sea, la misma Biblia también tiene unos acercamientos diversos a muchos temas. ¿Ves? Entonces, como cristianos que leemos toda la Biblia y que creemos en todo el Evangelio, pues igual tenemos que estar enfrentados a toda la diversidad que tiene ese canon. ¿Cómo se cierra el debate acerca del respeto hacia los demás que no son iguales a nosotros, cuando personas utilizan la Biblia para justificar el discrimen?
Pues yo diría que de esa misma manera, o sea, cuando se hace una lectura comparativa de unos textos con otros textos, pues entonces uno va descubriendo cuáles son las implicaciones de aquellos textos que pueden resultar más difíciles, ¿verdad? En pro pues de una agenda que plantea Jesús, en torno a una agenda que plantea incluso la iglesia primitiva, ¿verdad? El marco entonces interpretativo pues se amplía, y como a fin de cuentas el valor principal del reino de Dios, que es el proyecto que aparece ahí en ese texto bíblico, que es amor, que es paz, que es justicia, que es libertad, que es consolación, que es diálogo, que es reconciliación, ¿verdad? Pues entonces si estamos planteando una agenda de reconciliación, si estamos planteando una agenda de paz, pues entonces tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y qué significa entonces amar al prójimo como a nosotros mismos? Pues a que si nosotros nos amamos, a nosotros mismos tenemos que estar dispuestos a amar a ese otro o a esa otra. Así que en ese acercamiento de amor es el que abre entonces las puertas al diálogo, al entendimiento, a la vida plena. Es la puerta entonces que nos abre a escuchar a ese otro o a esa otra, independientemente de que no pensemos o no creamos como cree ese otro o esa otra. Así que dentro de esos parámetros y sobre esos temas gruesos, pues que entendemos que se debe dar ese diálogo hacia las diferentes diversidades, aun cuando éstas no necesariamente planteen cosas en las que uno o el otro pues pueda creer. O sea que amarnos los unos a los otros tiene que ser el mensaje y la práctica principal por sobre encima de cualquier otro evangelio que tal vez cree disyuntiva en cuanto a relaciones sociales. Sí, ciertamente, o sea, ese tiene que ser uno de nuestros valores supremos, porque es que así está contenido, ¿verdad? En lo más granado y profundo de lo que es la fe cristiana, ¿verdad? Para aclarar un poquito la postura del concilio, o tal vez la de usted, si es que el concilio no ha llegado a un acuerdo, les voy a preguntar sobre la comunidad LGBT, para que ellos tengan una idea de dónde es que ustedes, cuál es la postura. ¿Qué consideran para ustedes que es la homosexualidad? ¿Cuál es la visión que tienen de esta? Bueno, para empezar, yo realmente no soy experto en el tema, ¿verdad? Y cuando digo no soy experto en el tema, también tengo que señalar que muchas de nuestras iglesias y muchas de nuestras comunidades cristianas, a mi juicio, carecen de información fidedigna en torno a muchas de las situaciones, a muchos de los perfiles que puede presentar la homosexualidad. Así que pero yo lo veo en términos de la orientación sexual que puede tener una persona, ¿verdad? Hacia personas del mismo sexo, una inclinación, ¿verdad? Emocional, de amor, incluso que tiene que ver incluso con la cuestión, vamos a decir, sexual y todo eso, hacia una persona pues de su mismo sexo como tal. ¿Cuál es la recomendación que el Concilio de Iglesia, o tal vez usted en carácter personal, le haría a la comunidad LGBT para que ellos puedan vivir en sociedad y enfrentar la situación que están teniendo? En términos de derechos, ¿no? Sí, en términos de derechos, como usted no participó de la marcha, pero sí hay miembros de otra comunidad religiosa que sí, pues están luchando con esa comunidad. ¿Qué ustedes les recomendarían a ellos para poder enfrentar esa situación? Pues claro, lo que pasa es que ahí entramos en un tema que yo me atrevería a decir que sí existe un consenso en el Concilio de Iglesia de Puerto Rico, y es cuando entramos en materia de derechos, ¿verdad? Nosotros nos expresamos en torno a la Ley 54 y a las enmiendas a la Ley 54. Y como concilio estamos afirmando que todo ordenamiento jurídico que propenda a la vida, a la dignidad del ser humano, a la protección de la integridad física, moral y espiritual de las personas, eso tendrá el aval del Concilio de Iglesia de Puerto Rico. O sea que si el ordenamiento va caminando en esa dirección,
pues encontrará el apoyo nuestro. Porque el Concilio de Iglesias de Puerto Rico es un organismo que afirma los derechos humanos. Y eso está en nuestra agenda mínima, aprobada en asamblea en el año 2011. Y afirmamos los derechos humanos. Así que todo asunto que tenga que ver con derechos humanos, pues nosotros lo afirmaremos. Así que si estamos hablando de la ley 54 y si estamos hablando de sectores de nuestra población que no están cubiertos en este momento o no están cobijados por la ley de prevención, porque recuerden que es una ley sobre prevención contra la violencia doméstica, pues obviamente el concilio, creyendo firmemente en la prevención a la violencia, pues tenemos que manifestarnos a favor de la ampliación de protecciones que conlleva estas u otras enmiendas que se le pueda hacer a la ley 54. ¿Ves? O sea que ahí hacemos la diferenciación. Nuestras denominaciones, algunas de ellas podrán afirmar un modelo particular de ser matrimonio o ser familia, pero a la hora de proteger la vida, nosotros, las 8 denominaciones, estamos en un solo carril, y es el carril de la protección a la vida. Y en eso hemos sido siempre bien verticales, en todo issue que tiene que ver con protección a la vida, ¿verdad? Así que en materia de derechos, definitivamente las 8 denominaciones están a favor de proteger a todo el mundo, a proteger a la integridad de todo ser humano, y en eso hemos sido bien Pero enfáticos. no así al matrimonio, unión entre dos personas. Ya cuando se entra, vamos a decir, en legislación más de naturaleza civil, quizás, estamos hablando quizás de ámbitos de código civil, de reconocimiento de figuras jurídicas, pues ahí es donde yo entiendo que no tenemos un consenso como concilio, ¿verdad? Aunque volvemos también, por virtud de la separación de iglesia y Estado, pues el Estado tiene la potestad de legislar y crear las instituciones, ¿verdad? Y las iglesias tendrán la oportunidad de incidir sobre ese ordenamiento jurídico, pero a fin de cuentas, o sea, el Estado es el Estado y la iglesia es la iglesia, ¿verdad? O sea, de hecho, en eso estriba la separación de iglesia y Estado, aunque las iglesias, como parte de esta sociedad en que vivimos, tenemos todo el derecho a expresarnos en todos los temas, porque también esa es otra, o sea, la sociedad pues dice, pues que la iglesia hable sobre estos temas, pero sobre estos otros temas no hablen. ¿Por qué? Si somos parte de la sociedad, somos parte de un sistema democrático en el cual todos tenemos derecho a expresarnos, incluso aquellos compañeros, hermanos religiosos, religiosas que se expresan públicamente en posiciones que yo quizás no estoy de acuerdo con ellos, pero por el mero hecho de que ellos se expresen, yo defenderé el derecho que tienen ellos a expresarse, así como el derecho que tengo yo a expresarme sobre los temas que tenga bien expresarme, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos quizás a materias que tienen que ver más con lo civil, lo contractual, etcétera, pues ahí realmente nos parece que en el concilio pues no tenemos necesariamente un consenso, ¿verdad? Pero aún así, todo lo que tiene que ver con derechos, todo lo que tiene que ver con la protección a la vida, pues ahí sí ciertamente estamos a favor. ¿Por qué cree que tal vez es que viene ese miedo a que el Estado reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando eso es solamente a nivel legal y no es a nivel espiritual? Pasa que, claro, todo lo legal por definición es axiológico, y al ser axiológico, las leyes encarnan un deber ser de la sociedad, y ese deber ser de la sociedad lo que nos dice es que las leyes encarnan las aspiraciones profundas de la sociedad. En el ámbito de lo religioso, yo puedo entender las diferencias que tengan algunos sectores, porque hay sectores que plantean que la aspiración profunda de la sociedad es a un modelo de matrimonio y de familia que propenda a la reproducción de la familia, que propenda a un hogar, que propenda a una estructura determinada, y por eso encarnar el valor profundo de este sector religioso, pues cuando se pueda legislar
en contrario a ese fundamento axiológico, me parece a mí perfectamente normal, independientemente que estemos de acuerdo o no. A mí me parece perfectamente normal que ese sector o cualquier otro sector brinque, porque lo que estamos diciendo es que la ley del Estado, que se supone que reconozca esas aspiraciones profundas de la sociedad, pues está haciendo un reconocimiento que para un sector sustancial de la población, ese reconocimiento como tal no contiene esa aspiración profunda de ese segmento de la sociedad. O sea que no es de extrañar, que cuando se legisla, la gente tiene un entendimiento de que las leyes vinculan, de que las leyes crean unos deberes, crean unos derechos, y si esos deberes y esos derechos no están vinculados con la forma particular en que esa persona ve o su aspiración profunda de sociedad, pues brinca por naturaleza. O sea, eso yo digo que eso es casi ley de física en la sociedad, ¿verdad? Entonces, por otro lado también hay que ver que a veces las mismas leyes están divorciadas de lo que es la cultura. Las mismas leyes muchas veces están divorciadas de lo que es el compartir y el cómo se gestan las relaciones sociales, del imaginario social de nuestros pueblos. José Trías Monge decía en Historia Constitucional de Puerto Rico que muchos de los derechos que están en nuestra Constitución no son necesariamente o no fueron necesariamente aspiraciones del pueblo recogidas en la Constitución, sino el trabajo de unos intelectuales que abrazaban unas aspiraciones a lo que la sociedad debe ser, independientemente de lo que la sociedad es hoy en día. Por eso mucha de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico da vida a lo que ya está en la Constitución, pero que no había sido interpretado. Un caso, Maribra versus Casañas, por ejemplo. Maribra versus Casañas es el que contempla, quizás por primera vez, las implicaciones de lo que es la libertad de expresión. Eso estaba en la Constitución en el año 52. Pero ¿cuánto tiempo pasó antes de que se interpretara las implicaciones de la libertad de expresión en un caso? ¿Ves? Entonces, mucha de nuestra jurisprudencia lo que hace es empezar a recoger el vibrar de lo que pasa en nuestro pueblo y qué relación tiene eso con una aspiración que se manifestó en el 52. Pues así pasó el 18 de febrero. El 18 de febrero, un sector de la población se levantó y dijo, espérate, esto no es a lo que yo aspiro, ¿ves? Y entonces se expresan, esto no es a lo que yo aspiro a esto otro, ¿ves? Entonces, ¿cuál va a ser el rol de la legislatura? ¿Cuál va a ser el rol de los poderes públicos ante la diversidad de sectores que se están manifestando? ¿Dónde se tira las rayas? ¿Dónde se entiende la aplicación de una ética de mínimos ante una ética de máximos? Porque los religiosos tendemos a aplicar una ética de máximos. La felicidad está en Jesucristo. Eso es una ética de máximo, ¿ves? Porque la creencia siempre aplica a la totalidad del ser humano. Uno no cree en Jesucristo segmentado a una cosa y a esta otra cosa, pues eso no lo toco, ¿no? O sea, cuando uno se convierte en la fe aborda el máximo de lo que es ese ser humano, lo que es su familia. Él reinterpreta ahora el problema que tuvo con su papá y tiene capacidad de perdonar a su papá, o ahora puede entonces llevarse mejor con su jefe porque ahora cambia su manera de hablar con su jefe. Y uno sabe bien que cuando uno cambia la manera de actuar, el otro por lo regular también tiende a cambiar con uno, ¿verdad? Así que en todos esos procesos de transformación que se dan, que son máximos, ahí es que opera la fe. Las leyes entonces manifiestan que una ética de mínimo, que es lo mínimo que va a proteger una ley ante una situación en particular, que en eso es que operan las constituciones, el debido proceso de ley. ¿Ves? ¿Cuál es el debido proceso de ley? Pues mire, lo mínimo que tiene que darse para que uno lo arreste es que le lean los derechos, los Miranda warnings. Te arrestan, pues tienen que decirte usted está arrestado, tiene derecho a un abogado, por el silencio. El silencio no se puede interpretar en su contra, ¿verdad? Los derechos que uno le leen cuando arrestan a uno, pues es una ética de mínimos. ¿Dónde logramos un diálogo de sociedad donde las éticas de máximo y las éticas de mínimo logren un encuentro? Eso me parece a mí que es el nudo gordiano de muchas de estas controversias. Y a su parecer, ¿cómo se llega a ese
Ah, no, yo no necesariamente tengo la respuesta, yo un poco la estoy Espiritualmente, la estoy retratando porque es que es complejo, o sea, y me parece importante lograr penetrar en el entendimiento de muchos de los sectores que no ven posible una ampliación de derechos a otros sectores que están desprotegidos, ¿verdad? O sea, hay que entender ese imaginario religioso profundo, y entonces a partir de ello, entonces ver cuánto de esto tiene de cultura, cuánto de esto puede tener incluso de desinformación, cuánto el Estado y la sociedad civil informan o desinforman, cuánto de estas cosas se convierten en conflictos, en conflictos que incluso pudieran ser hasta innecesarios, ¿verdad? Yo la respuesta realmente no la tengo, aunque sí no les niego que uno lo ha pensado mucho, ¿verdad? Por lo menos el concilio, el tratamiento que le da a esto es un tratamiento de derechos y de protección a la vida. O sea, de la ética nuestra de máximos como gente de fe, el tránsito que hacemos entonces a la ética de mínimos significa entonces que la protección a la vida, la protección a lo fundamental, a que no haya discrimen, a que no se trate de seres humanos de forma distinta, y por ahí puede que haya algún tipo de alternativa, ¿verdad? De diálogo y de entendimiento, pero en estos temas hay mucho de falta de información. O sea, yo celebro este instituto de género que se acaba de crear, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, y celebro que hayan otras instituciones que eduquen, y que podamos entonces también empezar a espantar aquellos fantasmas que no ayudan en la discusión de los temas y a llevar las discusiones al hueso, o sea, y ahora esto lo digo yo en un carácter bien personal como pastor y como abogado que soy. Yo no tengo problemas con que el Estado legisle. Pastor, yo no tengo por ejemplo que casar a una pareja del mismo sexo si yo entiendo que no creo en casar a una pareja del mismo sexo. Pues si esa pareja se quiere casar, pues va a ir al juez viernes en la mañana, ¿verdad? Y se casan todos los que se casan el juez del mismo sexo, de sexo opuesto. O sea, para mí la controversia va a quedar ahí. O sea, ¿qué va a pasar? Porque no todos los homosexuales se quieren casar. No todos se quieren casar, no todos quieren hacer familias, yo digo familias tradicionales, no tradicionales, porque son dos papás con un niño o con varios niños o dos mamás con un niño varios niños, pero si uno mira, es básicamente la creación de una familia nuclear, solo que son del mismo sexo, o sea que es tradicional, no tradicional. Y no todo homosexual, transgénero, transvesti, queer, ¿verdad? Todo el LGBTQ, no todos ellos tienen esa aspiración. O sea que si uno lleva todo el hueso, de lo que se va a tratar es de que se quiera casar, que vaya el viernes al juez o a la iglesia que afirme relaciones monógamas, fieles, etcétera, ¿verdad? Y luego de que vaya el viernes al juez, ¿puede ir el domingo a la iglesia? Aunque no hayan ustedes aprobado. Claro que sí. La unión como tal. Claro que sí. En la mayoría de nuestras iglesias podrá asistir y podrá congregarse, claro que sí. Estoy hablando del perfil de las iglesias nuestras. No puedo hablar, aunque tuve, ¿verdad?, una abuela pentecostal, y yo, ¿verdad?, también tengo relaciones con esas pentecostales y asisto y todo, pero obviamente yo no puedo hablar por ellos, pero sí en cuanto a las nuestras, la mayoría tendrían espacio y podrían congregarse y todo. ¿Te vas a preguntar? No, es que me parece fenomenal lo que usted dice en torno a la diversidad, y me alegra que parte de las denominaciones que hay allá afuera, ustedes pues promuevan el respeto pues hacia estos temas. Lo que sí es que sigue siendo preocupante aquellos que no lo ven así, cómo son parte de estigmatizar a las personas que no son igual.
Y no sé qué mensaje usted, ¿verdad? Más allá de lo que nos ha dicho, que yo sé que usted en este caso pues respeta las demás denominaciones y pues sus postulados en torno a pues, tomar de forma literal algunos evangelios, etcétera. Pero ¿cómo podemos llegar a un consenso? Es que esa es la pregunta. Claro. Porque pues hoy pueden ser algunos de la población LGBT, pero ya luego puede ser alguien, ¿verdad?, que esté acusado hacia la pena de muerte, o alguien que quiera abortar, alguna mujer que quiera abortar por alguna situación particular. Entonces, ¿cómo se reproduce el odio y la opresión a través de mensajes que tengan que ver con la Biblia? Pues eso para mí es bien preocupante. Claro. No, y el Concilio de Iglesia siempre afirma la unidad de las iglesias. Y de hecho nosotros tenemos un pacto con la fraternidad pentecostal de no entrar en controversias públicas. Ni ellos con nosotros, nosotros con ellos. Hay otros que sí, pues, que no están en ese pacto, que tiran de, ¿verdad?, que son francotiradores. Pero, ¿verdad?, cada cual responderá por lo que tenga que responder. Pero, o sea, nosotros realmente, como concilio de iglesia, aspiramos a una diferenciación elegante. O sea, la gente nos va a ver a nosotros haciendo lo que nosotros creemos que debemos hacer, ¿verdad?, afirmando lo que tenemos que afirmar. Sobre otras cosas, pues obviamente nuestros silencios son elocuentes. Allí, por ejemplo, el concilio no estuvo. El presidente del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, en su carácter de obispo metodista, estuvo, y después cruzó para la otra marcha. Lo que pasa es que la otra marcha no había llegado todavía, él tiene otro compromiso de su denominación, pero oficialmente él iba a estar en las dos marchas, tanto la del norte como la del sur. Y él incluso tenía ministros en el lado sur. ¿Cuál era el lado de la diversidad? El sur. El sur. O sea, había dos ministros de él que estaban en la del sur. Había una compañera seminarista discípulo de Cristo, soy pastor discípulo de Cristo, que estaba en la del sur. Pero como concilio de iglesias, pues nosotros pues no estuvimos, y es oficial que no estuvimos. El no estar, pues obviamente comunica algo. Así como la comparecencia que tendremos en el momento en que comparezcamos a la ley 54, esa comparecencia va a tener también una tonalidad muy particular. O sea, nosotros con el testimonio de unidad que damos, comunicamos entonces el respeto, comunicamos el sembrar para diálogo, para reconciliación. Y eso es lo que hacemos, o sea, con el actuar nuestro, pues comunicamos lo que entendemos que se debe comunicar. Nosotros no entraremos en controversias públicas con el sector LGBT ni con ningún sector de la sociedad civil. Eso estamos claros y eso es un acuerdo que tenemos interno nuestro. Pero sí, hay mucho por caminar todavía. O sea, una sociedad como la norteamericana quizás pueda estar lista para tomar decisiones en este momento, ¿verdad? Yo no creo que en Puerto Rico se esté listo todavía, y lamentablemente el desenlace de esto, incluso muchos líderes de nuestras iglesias, uno escuchándolo y todo, saben, están conscientes de que mucho de esto lo va a atrasar una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En este verano, tan temprano como este verano, bajará una decisión de los 5 casos que están sometidos en el Supremo ahora mismo sobre estos temas, el Defense of Marriage Act y todo tipo de cosas. ¿Por dónde, según usted, debemos empezar para preparar a una sociedad para el respeto a la diversidad? Es clichoso, yo lo reconozco que es clichoso decirlo, pero como uno lo afirma mucho, pues educación. La educación. ¿Cuán empantanado está el terreno en el caso de lo religioso como para procesos educativos amplios y contextuales? Pues eso es un riesgo. O sea, hay sectores religiosos que definitivamente no transan, ¿verdad?
Pero la cultura va avanzando, las formas sociales van avanzando, la juventud tiene unas experiencias distintas porque pues la apertura de closet de algunos de la gente, o sea, ahora hay mucha más gente que declaran su sexualidad, ¿verdad? Cosas que eso no pasaba en la época de padres y abuelos, y ahora un joven nuestro está en la universidad y tiene su amigo que es homosexual, su amiga que es lesbiana o transgénero, ¿verdad? Y tiene una relación y eso humaniza, eso hace que uno mismo se haga unas preguntas. Y a mí me parece que las generaciones emergentes pues van teniendo una aproximación distinta a esos temas. Cuando uno mira muchos de los componentes o de los representantes de estos sectores que están más, vamos a decir, más estacionados en una manera particular del modelo de ser familia o lo que sea, uno nota que son gente de edad. O sea, uno no ve jóvenes, o no ve muchos jóvenes, aunque sí, quizás en el pueblo allá, pero yo pienso que la juventud va mirando las cosas de una manera distinta por las experiencias de vida que tienen, porque se aproximan, porque se hacen prójimos, se crea un vínculo, y eso obviamente cuestiona a cualquiera en su... O sea, la realidad misma también va creando un caldo de cultivo para nuevos entendimientos. Ahora, yo no me sentaría a esperar a eso. Yo creo que hay que educar en el camino, ¿verdad? Pero va a ser una combinación de factores, entre el contexto que va cambiando, la cultura, la educación que se pueda tener y todo eso. ¿Usted piensa que tal vez uno de los obstáculos que hay para educar sobre este tema es que se tiende a relacionar mucho con la sexualidad y la sexualidad tiende a ser tabú? Sí, definitivamente. Eso y el asunto de la promiscuidad, eso y el asunto de la pederastia o pedofilia, el vincular homosexualidad con pedofilia, o sea, hay toda una serie de elementos. Hay sectores que están manejando el asunto de lo que le llaman la ideología de género, que es el titular grande que le ponen, que entonces en las escuelas se va a educar a los niños para que los niños entonces relativicen su manera de ver la sexualidad y por ende puedan hacer un cambio de su sexualidad a otras opciones sexuales que involucren comportamiento homosexual, comportamiento de esta naturaleza. Eso es lo que uno escucha de estos sectores, ¿verdad? Evidencia de que hay una agenda gay. ¿Ves? Ese es el tema y los videos están ahí, se pueden ver. Entonces citan que en Europa, en una esquina de Europa, un religioso se fue a manifestar y leyó la Biblia y lo metieron preso. Y en otra esquina de Europa a otro quiso predicarle y lo metieron preso. ¿Ves? O sea, uno ve esos videos y ve esos planteamientos y pues todo eso no ayuda a este proceso. ¿Dónde encontrar un acercamiento desapasionado, objetivo, dialogar? Eso está por construirse. ¿Desde qué edad usted piensa que se debe empezar a educar sobre este tema? Mis niñas, 7 años, 6. Sí, desde que van mostrando unas inquietudes. Se me pregunta a mí, como padre, y ya mis niñas están empezando a manejar el tema. Tienen que empezar a manejar el tema, porque a fin de cuentas, ya o sea, vamos a ser claros, una de las compañeritas de mi niña menor tiene 2 papás. Entonces, ¿cómo, o sea, y mis niñas, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora ¿verdad? Como yo, como padre orgulloso, mis 2 niñas son muy inteligentes. Preguntan. Entonces, yo no puedo contestarles a ellas ocultándoles una realidad que están viendo, que está ahí. Pues, eso desafía a uno como padre a empezar a educar a mis niñas desde pequeñas sobre estos temas. ¿Sí?